Hola mi gente, ¿cómo están? Aquí Jason Mundo y Música de nuevo. Ahora sí vamos con el primer programa. El programa pasado es digamos, un video, un programa de introducción en donde ustedes más o menos van a saber, iban a saber o se iban a enterar de qué se trata este canal. Como lo dejé claro en ese video, esto es un canal en donde vamos a estar mostrando cómo es el proceso, cómo es la grabación de mi primer disco, el primer disco de mi banda Jason Mundo y Música. Aquí van a ver todos los detalles desde la A a la Z, desde la parte de la composición, de cómo asumo yo el tema de los arreglos. De hecho, hoy vamos a empezar con el compositor. Hoy vamos a entrevistar a Ignacio Salvatierra. Esto es una entrevista que yo siempre hago con los compositores. Yo descubrí que cuando tú te sientas con el compositor y le preguntas la historia de la canción y te empapas un poco más de la canción, todo marcha mucho mejor. Eso es indiscutible. Ya yo tengo muchos años haciendo esto. Hubo un tiempo que no lo hacía, simplemente recibía la canción y todo iba bien. La canción por sí sola, el compositor, cuando es un buen compositor, por supuesto que sí deja claro todo. Tú en la historia queda claro el inicio, el desarrollo, el desenlace de la historia. En ese espacio van a tener acordes, van a escuchar las emociones que él quería. Si la canción es triste, él va a escoger acordes tristes. Pero uno como arreglista, con el manejo de la armonía, de los instrumentos y de todas las decisiones que tú tomas, si tú estás muy claro con el tema de la historia, vas a poder hacer cambios de acordes. Mira, en esta parte de la letra me gustaría hacer esta modulación para generar, no sé, este sentimiento. Y si apoyas el sentimiento y la emoción de la canción, te va a ir mucho mejor. Ya yo comprobé eso, me ha funcionado muchísimo y siempre me siento con el compositor. O a la medida de lo posible, me siento con el compositor para tratar de entender un poco más en profundidad la historia. Entonces aquí vamos a saltar, ahorita estamos aquí en Brasil, lado Atlántico, litoral de São Paulo, y ahora vamos a saltar para otro mar y vamos a llegar al mar Pacífico, a la ciudad de Panamá, donde vive mi amigo Ignacio Salvatierra, y él nos va a contar esta primera canción que vamos a producir, que se llama Ron con agua de coco. Él nos va a explicar los detalles, él nos va a decir más o menos cómo, o nos va a decir perfectamente cómo se inspiró con esta canción, que quiso transmitir. Y bueno, luego ustedes van, después de esta parte de que ustedes comprendan toda la parte de la composición, ustedes se van a poder inspirar a la hora que vayan a producir un tema en tratar de entender las historias. Para mí esto es lo más importante, entender la historia del compositor. Y vas a satisfacer a dos personas, a tu artista, porque si el artista escoge la canción es por algo, porque le gustó, siente algún feeling, se siente identificado con la historia o simplemente le gusta, pero también van a satisfacer al compositor, que él se va a sentir también bastante feliz cuando escuche su canción, que es su obra maestra, que es su hija, y la va a ver, luego la va a escuchar de una manera divertida, de una manera, ¿no? Como él se la imaginaba, o acercándose uno a lo que, o sorprendiendo. Muchas veces de repente yo no me la imaginaba así, esto es mejor de lo que me imaginaba, pero no hay otra forma que sentarse y entrevistarlo. Aquí van a tener un modelo de lo que yo normalmente me tomo el tiempo para entrevistar a un compositor y entender la historia. Después yo me voy a hacer mi arreglo con esas ideas en la cabeza. Así que sin más demora vamos a hablar con Ignacio Salvatierra. Mi hermano Ignacio, un placer saludarte, un honor estar aquí contigo. Tú sabes que yo soy un fan de tus composiciones. He disfrutado mucho como ingeniero de mezcla, mezclar tus canciones. He valorado mucho tu labor, ¿no? de la venezolanidad, que yo también, aunque he hecho de todo tipo de música, el folclore siempre fue mi escuela, siempre, siempre como gaitero. Mi papá le gustaba mucho la música llanera y siempre hice hasta música llanera, hicimos de todo. Después uno empieza a estudiar en el conservatorio y empiezan a entrar otras músicas, otros géneros, y después empiezas a viajar por el mundo y empiezan cada día más géneros de los cuales te vas enamorando en el camino. Y bueno, mi hermano, aquí hoy estamos ya 5 meses, tú me mandaste tu canción hace tiempo, tus canciones, y lo que te puedo contar de tus canciones es que las he compartido con mi equipo y han quedado fascinados.
Pero hay una que destacó muchísimo, que es Ron con agua de coco. Y aquí yo voy a aprovecharte de preguntarte un poquito de la canción y de que hablemos un poco para que aquí el público vea y se vaya enamorando de la canción, porque aquí vamos, poco a poco, vamos a ir mostrando la elaboración de la canción. Esto es como mostrar la parte artesanal, ¿no? De cómo trabajamos nosotros. Fíjate que somos equipo y tú haces composiciones, y aquí vamos a hablar un poquito de esta parte. Para mí, el protagonista siempre es el compositor en este canal, y por eso empezamos contigo. Fíjate, yo escuché la canción Ron con agua de coco y comienza así: 1796, Teresa Santa a mi lado. Hermano, vamos a ver si yo la pego, pero yo me puse a escuchar esa parte y yo decía, oye, 1796, eso es como muy antiguo, y no me dan los números. ¿Será que esa canción es de algún abuelo de Ignacio, de algún pariente? Y me pongo a pensar, Teresa Santa, y empieza la cuestión. Entonces, ¿esto es una referencia al ron venezolano? Claro, ¿me está oyendo? Bueno, Te escucho, perfecto. Primero tengo que aprovechar la oportunidad para agradecerte por la invitación, obviamente, por estar cerca de mi música desde siempre. No me olvido cómo nos conocimos, y fue una cuestión circunstancial, porque en mi primer disco hice una canción para mi madre que era una especie de vals con gaita y onda nueva. Era una complicada que los bajistas que tenía a mano panameños no daban pie con bola, como decimos en criollo. Y entonces Marco Linares, nuestro mutuo amigo, productor conmigo del disco, me dijo, no, hombre, vamos a llamar a Jason, que ese es un... Así fue como nos conocimos, pues, y a partir de ahí hemos tenido una bonita relación. Hace años, ¿no? Hace más de 7, 8 años, 10 años. Hace 15 años ya. Opa, bastante. Y este fue mi primer disco, y bueno, y después pasaste recientemente a hacer nuestro mixer and mastering de preferencia, así que... Oye, gracias, para mí es un honor. Conmigo en este momento, y seguir a nuestro lado con tu arte y con tu capacidad técnica para hacer lo que haces, que lo hace muy bien. Muchas gracias. Entonces, ahora con respecto a la pregunta del 1796. Efectivamente se trata del ron venezolano, que a todos nos gusta y que tenemos mucho orgullo por él, porque es una referencia no solamente local, sino internacional. Y yo hice esa manera de decirlo, era para evitar parecerme a una cuña comercial. Sí. Que le di esa vuelta. Muy buena, despista bastante. Pero el que es venezolano como tú y como yo, no hay cómo perder eso. Va a llegar. Y menos si se llama la canción Ron con agua de coco. Eso es un acertijo que un venezolano puede descifrar rápidamente. Sin dudas. Bueno, aprovecho para decirte que la canción justamente esta canción la hice yo en dos partes. La primera parte fue la música, que fue en el año 2021, y después la letra, que la hice en el año 2023. Y en esos 2 años y pico, yo estuve bajo la influencia musical de 3 discos que produje. Uno que era de música latina, salsa y bolero. El otro que era música venezolana, que es Venezolanidad. Y el otro que fue el conjunto inmediatamente después de Venezolanidad, que fue Calypso Road, que es el caribeño nuestro. Entonces, yo digo que esta canción, entre su música y su letra, tiene la influencia de esas 3 grandes corrientes musicales que nos tocan a todos. Y yo creo que más o menos así se trasluce en el estilo de canción, que es muy caribeña por un lado, pero también medio venezolana, y por supuesto la letra es absolutamente de identidad venezolana por los elementos que se utilizan. Claro, totalmente. Aunque son elementos que no son únicos nuestros, que es una playa, etcétera, pero sin embargo, pues la historia con los elementos que utilicé sí la ubica básicamente en Venezuela. Totalmente. Obviamente, para responderte a tu primer planteamiento, sí se trata del ron venezolano.
Excelente, excelente. Cuando la gente vaya escuchando la canción, ya saben que 1796 y Teresa Santa a mi lado, Ron Santa Teresa. Brutal, brutal ese acertijo ahí. ¿Qué te iba a decir? Esa bebida, es decir, cuando tú ves la historia, tú te puedes imaginar a una persona que está ahí bebiéndose su roncito, su cuestión. Mi gente, es muy importante que nos apoyen dejando su like, suscríbete al canal, eso nos ayuda mucho. Dense cuenta que este trabajo de producir música, los que ya son productores saben lo fuerte que es esto y que requiere bastante intimidad, de tomar tiempo, de tomar decisiones y a veces hacerlo con cámara, grabarse y hacer esto es bastante fuerte. Y los que nos va a mantener inspirados para seguir haciendo este trabajo es saber que tenemos una comunidad. Así que si te gusta lo que estamos haciendo, suscríbete, déjanos tu like y bueno, disfrútate todos los videos. Recuerda que esto va a ser una serie en donde vamos a estar, cada programa va a tener un área de la producción y vamos a hacer un disco completo, vamos a hacer varios temas, por lo que van a haber muchos videos en esta y probablemente cada video va a ser diferente, vamos a tener necesidades diferentes, así que ya sabes, apóyanos y sigue con la entrevista. ¿Eras tú el personaje, el protagonista o simplemente es de tu imaginario, te creaste un personaje? Esta canción tiene, como muchas otras, no solamente mías, de mucha gente, tiene esa magia de combinar la fantasía con la realidad. Con la realidad, ok. De eso se trata la canción, no es que me pasó a mí directamente la historia, ni soy yo el personaje. Es una historia que le pasa a mucha gente en muchas partes, porque se trata de amor, se trata de amor a primera vista y tal y cual. A mí me pasó, yo tuve mi amor a primera vista, no fue en una playa, sino fue en la ciudad, pero supe lo que es ese amor a primera vista. Y también amor platónico, porque en el caso mío el amor a primera vista se convirtió en amor platónico, porque después nunca le eché los perros a la niña. Exactamente, muy común. ¿A quién no le ha pasado? Entonces, sí, es una historia fantasiosa, totalmente, no es una historia que ocurrió. Pero en resumen, lo que yo trato de dar con la historia es un músico que había trabajado toda la noche haciendo música en una fiesta en la playa. Ya se acabó la fiesta y el tipo está cansado, pero a la vez está paloteadito y decide descansar esperando el amanecer enfrente de la playa. Está al lado del cocotero a esperar que salga el sol. Y entonces, bueno, ocurren las cosas que ocurren, pues. Exactamente. Se cae el coco y entonces llega la muchacha y él le pide que le abra el coco para hacerse su trago y entonces bueno, ella le trae su trago como él se lo pidió, un vasito full de hielo con el ron y el agua de coco. Produce la magia del amor, pues, porque la muchacha es una morena muy bonita, con un cuerpo espectacular y con un movimiento de... No, y mira, Marina, ¿no? Marina es ella, y es una morena y tiene los ojos verdes. Exactamente. Y el hombre está ahí enamorado y tiene el swing. Hay una parte que dice con su swing de estoy sobrada, ¿no? De que, yo estoy, tú sabes, estoy buenísima. Ella es una muchacha, bueno, no diría que de campo, pero una muchacha, vamos a decir, humilde, que está con el papá y la mamá en el ranchito ese que es un bar comedor, pues. Sí, tal cual. Muchos otros sitios. Y bueno, y ahí ocurre la magia del amor, ¿no? Del amor. Es una muchacha bellísima, buenísima de cuerpo, y además tiene ese tumbado de pasarela de París. Bueno, mira, todo eso que tú me dices, porque ahorita estamos empezando acá yo apenas escuché la canción, ya hay unos chicos por ahí que se están peleando por cantarla, vamos a ver quién gana, quién se la gana, porque la canción es muy simpática, te lo digo, que yo escuché las 4 canciones y te lo dije, las 4 me encantaron, sí. Pero esta tiene algo que te dice, mira, quiero arrancar con esta, y yo le pasé la canción al equipo también, a los cantantes, y mira, escuchen ahí, y todo el mundo va con esta de primero también. Entonces ahí está, tú sabes, hay una pequeña pugna ahí. Y bueno, entonces esa es Marina del imaginario, que cuando vemos la parte imaginaria, más de uno le habrá pasado esto. Estamos contando indirectamente la historia de muchos músicos que han estado por ahí en esta situación. Y fíjate, entonces, fíjate que este programa
en este programa tú mismo vas a ver, vas a asistir en algún momento. Tú ahorita no sabes lo que va a pasar, pero vas a ser testigo de todo el proceso, de todo lo que vamos a hacer acá, ¿no? Con la canción. Y por eso estamos aquí disfrutando de todos los detalles, porque nosotros los músicos apoyamos todas las emociones que el compositor quiere expresar con su canción, y por eso yo empiezo contigo, porque así debe ser. Yo necesito saber la historia, yo necesito entrar en esa picardía y apuntar en esa, ¿cómo se llama? En esa dirección, ¿no? En la tuya. Claro. Y también, pues, la canción va a generar también emociones y nuevas, ¿cómo se llama? Nuevas interpretaciones también en el público, como suele suceder, ¿no? Claro. ¿Qué más te iba a preguntar? Si tienes algo más que contar de la canción, de la historia. Sí, el tipo no había esperado al anochecer, porque tal. Ajá. En realidad, fíjate, la dinámica de la canción es que el tipo madruga en la playa esperando el amanecer. Terminó de tocar tipo 1. Tipo 3 de la mañana. Tipo 3 de la mañana, ok. Y entonces él decide quedarse en la playa para esperar el amanecer, y por supuesto al amanecer aparece que abre la puerta el ranchito de comida y de bar de la playa, porque va a empezar la vida en la playa, y está el tipo ahí y cae el coco del cocotero, y entonces empieza la segunda parte de la canción, que es el trago, ¿no? Del ron con el agua de coco. Y entonces ahí viene para mí lo que es más vamos a decir, más profundo, si tú quieres, de la canción, que además es lo sabroso, que es el coro. Porque lo que dice el coro dice agua de coco sabrosita, agua de coco bien dulcita, agua de coco con el melado, y agua de coco dame dos. Dame dos. Ajá. Esas frases tienen su significado especial. Sabrosita, porque el agua de coco es un agua muy sabrosa. Un néctar, claro. Dulcita, porque es dulce, entre dulce y no tan dulce, pero la mezcla con el coco, el alcohol cualquiera funciona maravillosamente bien. El melao, más que otra cosa, significa la dulzura de la muchacha, trayéndole los tragos y enamorándolo, pues, prácticamente, con todo lo que hablamos de lo que es la belleza, los ojos y el tumbado de ella. Y eso pasa durante todo el día, porque el tipo no se mueve de su playa, la muchacha está atendiéndolo y tal, y el tipo está trago contra trago. Cuando llega la noche, que aparece la luna, obviamente, ya se cierran las puertas del rancho, pues, del restaurante, porque ya se acabó el día, y el tipo se va con su chica, con su muchachita para su historia de amor nueva que comenzó ese día. Exactamente. Así que estuvo con el ron y con el coco, logró hace tiempo para ir cortejando. Y el capítulo 2 no será con el coco, yo no sé con qué va a ser, pero ya veremos. Hay que sacar la segunda parte de la historia. Así Oye, es. hermano, esta canción es increíble, a mí me encanta, y bueno, mira, le vamos a poner acá todo el peso para los arreglos, para las ejecuciones, para todo. Aquí el público va a ver todo el proceso de cómo lo producimos, cómo logramos, hasta que esté en las plataformas. Buenísimo. Y si Dios nos ayuda, aunque sea un video pequeño que podamos hacer para ilustrar la historia, sabes que la gente quiere ver también imágenes, bueno, se le da. No, yo me uno a ustedes ahí, vemos cómo hacemos, porque aquí hay playas bien bonitas también. Ya en Brasil ni se diga. Aquí en Brasil también. Pero bueno, el punto es que son elementos de identidad muy interesantes, porque son identidad nacional, sin duda, pero también identidad latinoamericana, caribeña total. Identidad mundial, porque en donde no hay una playa bonita en el mundo. Sí. O sea, en todas partes del mundo existen playas muy bonitas. Totalmente. Son elementos que es lo único que no existe sino en Venezuela. El dame dos. Porque eso es algo intrínseco de la época nuestra, económicamente hablando, de cuando el dólar estaba barato. Exacto, dame dos. En la mitad del siglo pasado. Y bueno, y eso quedó como un elemento de identidad nacional. De identidad total, es verdad. Porque así nos criamos con una buena parte de los venezolanos que estamos oyendo hoy estas músicas. Entonces, todo el mundo entiende en Venezuela eso de dame dos. Totalmente. Y a veces uno sigue con esa costumbre a veces.
Y es Cuando se puede. que yo le quise poner ese elemento adicional distintivo, pero muy particular del Dame Dos en la canción, que además está perfecto con la historia porque el tipo está enamorado y le pide más trago a la muchacha para que se lo lleve y poderla ver otra vez y hablar con ella. Y así va la dinámica de la canción, que no es otra cosa que una canción de amor. Exactamente, es una canción romántica, jocosa, tiene, tú sabes, la parte jocosa, la parte de ahí de la buena bebida, y es real, pues, es una situación que va a coincidir con muchas historias reales. Esa jocosidad que tienen nuestras canciones, de los merenguitos y muchas otras canciones criollas nuestras, tiene que ver con la otra parte de la identidad nuestra, que es la alegría. Nosotros somos gente alegre por excelencia. Lo hemos demostrado hasta en estos peores momentos en los que hemos estado tanto tiempo y sin embargo la gente no pierde su identidad de alegría, de alegrarse con cualquier cosa, de alegrarse con los amigos, de alegrarse con lo que sea. Pues eso es para mí una bendición. Por eso que en general mis canciones, que yo hablo de Venezuela, que son muchas por cierto, tienen esa connotación nostálgica, bonita y tal, pero nunca negativa, siempre presentando algo bonito, algo positivo, porque eso es como a mí me gusta sentir también. Bueno, fíjate que eso es una de las cosas que yo te lo dije hace mucho tiempo con la canción esta, una de mis canciones favoritas, la del Cardenal con su tumba. Bueno, es que yo escucho en tus canciones como, pues tú sabes que siempre pues la cultura musical de las composiciones van pasando como, van llegando como modas nuevas, empiezan compositores a dedicarse más al desamor, más a los temas tal vez sociales, de los problemas, de los que tal, pero hubo una época en donde tú escuchabas canciones que, no sé, le cantaban a las frutas, a la piña, a esa parte de la identidad nacional. Eran canciones que tú decías, wow, son canciones que describen cultura, te están enseñando. Si tú te pones a investigar, tú dices, oye, ¿qué quiso decir este compositor? Y vas, mira, este le cantó al árbol nacional, le cantó al ave, ¿no? A un ave importante de Lara, y así empieza el tema de componerle a la vida, a la naturaleza, a la cotidianidad, ¿no? Entonces cuando yo escucho tus canciones, es como que vuelvo, es como una continuación, es como rescatar eso que se viene perdiendo. Ya nadie quiere escribir así, ya las quieren hacer unas composiciones con un montón de temas y cargados de cosas, y aquí tú vuelves, entonces siento como frescura, ¿no? Entonces aquí en esta canción estamos volviendo a eso. Tú escuchas las mismas canciones de salsa. Tú escuchabas canciones antiguas de salsa y le cantaban a cosas chéveres, sencillas de la vida, que el pueblo la entendía. Ahora es todo un sinfín de reclamos, de cosas, y eso está bien, cada quien está en su derecho de expresar, pero qué chévere que se esté rescatando, que se pueda continuar con eso, que me encanta esa época, donde de hecho lo he dicho muchas veces, y por eso ese día te mandé esa nota, esos podcasts míos de 10 minutos, de 5 minutos que yo mando, explicándote, y hermano, me encantan estas canciones, porque es que, oye, ya nadie hace estas canciones, entonces, y son chéveres, y son pegajosas, y eso es lo que queremos, un poco de alegría, y de cambiar la vibra, ¿no? Que llevamos en el día a día, porque ya la vida es un reto, entonces vamos a acompañarla con un soundtrack ahí agradable. Entonces, mira, por eso yo me disfruté esta canción y las otras. Sí, una cosa que te quería comentar, como compositor, yo tengo varios esquemas, ¿no? Yo puedo sentarme un día a hacer una música y ponerle letras en el momento o viceversa, pero otras veces, como me pasa mucho, yo estoy en un sitio, me inspiro con el cuatro o con el piano y hago una melodía y la guardo, porque está ahí, me gustó y la guardo ahí para próximamente. Exacto. Y por el otro lado, lo mismo me pasa con la lírica, o sea, yo me pongo a escribir una inspiración y me salen las ideas, me pongo, escribo un poemita, unas letras, unos versos y tal, y ahí lo guardo también. Y después empiezo yo a hacer el matching, cuando agarro una letra y ya la trabajo y la pongo en forma de letra de canción y le digo cuándo es que es el interludio, entonces me voy a la música a buscarla, o viceversa. Tengo una música que me gusta y entonces le busco la letra que escribí que pueda hacer match con eso. Y en este caso es así. Fue así. Wow. Lo hice en un año, en el año 21 hice la música y después en el año 23 hice la letra. O sea, son dos momentos
de inspiracionales completamente distintos. Distinto, wow, wow. Son distintos países incluso. Ah, en distintos países. ¿Dónde estabas? ¿En dónde estabas? ¿En dónde estabas? Este estaba en Panamá en los dos casos. A los dos casos estuviste en Panamá. Una en el año 2021 que hice la música con el 4 y otra en el año 2023 que hice la letra. Y, por ejemplo, cuando haces la parte de composición, por ejemplo, vamos a olvidarnos de la letra y nos vamos a la parte musical. ¿Qué haces tú? ¿Te grabas en el piano la melodía y los acordes? ¿Y vas haciendo? Sí. O con el 4, pero grabas una nota ahí, ¿no? Todo es con el celular. Si no existiera el celular estaría muerto. Porque yo cuando me siento en el piano y siento que me está saliendo algo bonito, yo inmediatamente prendo el celular y dejo que grabe lo que está pasando ahí. Y así he podido pues componer muchísimas canciones. Y el nivel de organización que tienes tú para no perder eso en el celular, porque uno va grabando y eso queda ahí por años y tú después ni te acuerdas. Yo hago mi vaciado de canciones al computador con los nombres que le puse, porque hay otra peculiaridad, que yo le pongo el nombre a cada melodía o a cada letra dependiendo de lo que me esté inspirando en el momento. Entonces, esos nombres normalmente me llevan después a buscar la parte inspiracional de las letras. Porque si yo le puse, si yo quisiera quererte, por ejemplo, una melodía, esta melodía me suena si yo quisiera quererte, le pongo si yo quisiera quererte. Después de mucho tiempo me siento a hacerle la letra y la letra la trato de ubicar en ese sentimiento de si yo quisiera quererte y por ahí me voy a escribir. Y así saco las letras también. O sea que otras veces no, otras veces pues inmediatamente que hago la música le pongo la letra o viceversa, pero son momentos muy interesantes y yo quería comentarte que en esta canción particularmente pasó eso. Una letra es en un momento, la música es en el otro momento y la tercera parte de la creación es cuando vengo al estudio, porque en el estudio es donde yo agarro mis letras con mis canciones y ahí es donde le metemos el tempo que le queremos meter, le ponemos la estructura melódica que queremos hacerla, le ponemos también ya una armonización más profesional porque me ayuda Carlos en el 4 o si no Marco con la guitarra y así pues trabajamos ya la canción que va a salir adelante. Ese es un poco el esquema. Wow, mi hermano, brutal, brutal, me encanta saber todos estos detalles. Oye, y te digo algo, yo he trabajado con varios compositores, pero nunca había tenido una explicación tan íntima, ¿no? De un compositor, de que me cuente ya todos sus detalles y eso es lo que me gusta a mí, escuchar historias. Y de hecho eso es lo que yo quiero, que la gente escuche historias que no están acostumbradas a escuchar de como un compositor, porque todas esas historias quedan como que si fuera algo simple y ahí es donde está la magia, ¿no? Esas historias de mira, yo compuse esto, yo me imaginé esto, yo fui por acá, fui por allá, esto es lo que yo quise contar. Y nosotros los músicos también tenemos historias que contar que no contamos. Nosotros tiramos ahí la canción actualmente en Spotify o en la plataforma y ahí queda, ahí se olvida. Pero la idea de esto es que las personas, el público pueda ver también la historia que yo cuento. Mira, yo voy a contar cómo puedo yo fortalecer la historia con mi música, con mis arreglos y cómo voy a transmitirle lo que estamos hablando tú y yo acá a los músicos para que también puedan tener las intenciones y podamos ir todos en el mismo camino, no como se hace muchas veces que cada quien se imagina un cuento distinto y bueno, salen las cosas muy bien, es algo muy válido y se hará en la mayor parte de las veces, pero yo aquí quiero es que todos estemos como que mira, esta es la historia y quiero como que se apropien de la historia, que la vean suya y vamos todos a meter cada nota y cada cosa que hagamos y hasta en la misma mezcla, que yo soy el que me encargo de esa parte, podamos apoyar la historia. Para mí eso es quizás el elemento más importante, porque el compositor puede tener la inspiración y trasladarla a música y letra sin ninguna duda, pero el que transmite lo que el compositor quiso decir con su música y con su letra es el que canta y el que toca. Entonces, para mí, ese conocimiento y esa simbiosis de los que van a hacer la canción, con la historia de la canción y con lo que quiso decir uno, pues en este caso como compositor, es fundamental para que... Yo siempre le digo a los cantantes que vienen al estudio a cantar mis canciones, mira, analízala bien, estúdiala y dime si la vas a sentir como tuya. Yo lo que necesito es que esa canción cuando salga del estudio no sea mía, sea tuya. Exactamente, exactamente.
lo que tiene que ocurrir. Así que me parece maravilloso lo que estás haciendo, me encanta porque detrás de cada canción hay un mundo que es divino contarlo, porque está Totalmente. de cómo se inspiró y de ahí en adelante lo que va a pasar en los estudios cuando estén ustedes grabando, el cantante o la cantante que vaya a cantar la canción, lo que siente, lo que no siente, etc. O sea que va a ser una maravilla tu programa y estoy seguro que va a tener un maravilloso impacto. Así que te felicito. Muchas gracias, Ignacio, muchas gracias porque también nos está dando el apoyo de tus canciones, de que sea el primer programa y tengamos el honor de tenerte y espero seguir haciendo canciones en el programa tuyas. Ya tengo ahí en la fila otra, ya hablaremos de esas porque el compromiso es que el público entienda qué es lo que le estamos cantando y por qué se compuso, así que después te molestaré de nuevo con una próxima canción. Un gran placer, ¿oíste? Bueno, mi hermano, un abrazo y bueno, por aquí seguimos. Ya verás el programa y ya nos dirás qué tal. Ahí nos darás, tú nos comentas ahí en... Claro que sí. ¿Qué te pareció? Cuando lo vayas a sacar. No. Claro que sí. Okay. Bueno, muchas gracias, Ignacio. Gracias. Ahí.